Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como siempre termina el Evangelio, ahí nosotros procuramos encontrar siempre el meollo, es decir, el caracú de lo que nosotros estamos celebrando. Y Jesús justamente responde, y esto es lo que tiene que quedar en el corazón de cada uno de nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ciertamente que es un lenguaje tan metafórico, tan lindo, el camino, derech. Entonces, en hebreo, derech, el camino, el que nos va mostrando un objetivo hacia donde nosotros nos dirigimos. No es que nosotros vamos simplemente sin rumbo fijo. Yande ya huereco lleva peñandera pe derechito ya yande ya hata upepe porque pe hina de yande objetivo upeo tolao hina yande la ya guatalla ya pojanwa peñande yara o yerure yande hina. Entonces, este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el camino, queridos amigos, que nos lleva a la verdad, que nos lleva al verdadero icono, es decir, a esa verdadera imagen de Cristo. Esto también durante la Semana Santa, ¿verdad? Durante el Vía Crucis hemos reflexionado tantas veces en esa sexta estación, cuando la Verónica, dice, enjuga el rostro de Cristo. Y ahí queda, dice, marcada, sellada la imagen de Cristo. Obeago era la Verónica, Vero, verdad, yo soy la verdad, Vero, icona es el icono, ¿verdad? Verdadera imagen de Cristo. Entonces, queridos amigos, es el camino, el derech, el que nos va llevando hacia la verdadera imagen de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? ¿Cuál es nuestro GPS? Moto para la yaguatata hinama esa papeñan de yara yesa cañan de o me eñan de arubibe pe guatana pe guajeangua. Pero sobre todo, queridos amigos, con la verdad, la verdad. Porque el camino del Señor nos tiene que llevar a la verdad. Llegar a la verdad quiere decir ponerte ante tu realidad, entender lo que somos, a sincerarte de cierta manera y decir quién somos. La sese yapuno, la sese mondano, la sese infierno, la sese qué cosa de coajina, y bahía, yo que fuera, upebeña de ya mañana y todo lo contrario. La verdad les hará libre. ¿Se dan cuenta? Yo soy el camino. Este es el camino que nos llevará hacia la verdad, que nos hace libre de estos pecados. Porque de mañana sos verdadero, sos sincero contigo mismo. No pones en las famosas máscaras, ¿se acuerdan de los griegos? Que ellos ponían la máscara frente a la cara cuando hacían un teatro. Y como eso estaba hecho de cera, entonces vos tenías doble cara, una y otra cara. Y sin embargo, cuando vos sos una persona sincera, es decir, sin máscara, una vez con alguno y puro y quítate la máscara, eso quiere decir sinceridad, sacarse la cera delante del rostro. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Camino que nos lleva a la verdad, a sincerarnos, a mostrar nuestro rostro. Upea coñandella ebe ñandeñe ebe y ponavente anilanderoa moscoin. Moscoin landeroa. Uno es lo que pones ahí como pantalla y de esta manera le estás engañando o querés engañar a los demás. Pero nosotros somos tan sensibles, ¿verdad, queridos hermanos? Que enseguida, ya yo pilla paño, ya yo puedo poner de. Y entonces damos cuenta, pero nos está tomando de qué, nos están tomando de qué.
Y peor todavía, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas deshonestas, queridos amigos, lo hacemos con fuerza, con poder, nos imponemos, incluso somos capaces de asesinar, de matar a las personas. Y por eso, este camino que nos lleva a la verdad es, queridos hermanos, el que nos dice justamente, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque la vida significa para nosotros realización y planificación. Había de ya este día y señan de Ejina, ¿verdad? En este hermoso viernes, queridos amigos, el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad, pero soy la vida. Toda la verdad que vas procurando poner en tu camino, tu GPS que el Señor te muestra, te llevará a tu realización, es decir, consecuencia esencial de la verdad en tu propia existencia. Que así sea. Que así sea.